Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en el día de hoy. Ya sabéis que estamos en una disyuntiva entre fundamentales y técnico. En el técnico la subida que llevábamos es muy vertical y no es sostenible en el medio plazo. En el corto plazo todavía pues podría sostenerse un poco en estas zonas, incluso un poco por encima, pero los fundamentales siguen siendo muy positivos. Entonces estamos en esa dinámica en la que la bolsa tiene que entrar en una corrección y parece que puede entrar en corrección en las próximas jornadas, pero Bitcoin en cambio pues tiene noticias positivas como las que vamos a ver ahora, ¿no? Esta empresa que se llama Stripe, por ejemplo, busca obtener 75.000 Bitcoin de las reclamaciones de Mt. Gox para construir una tesorería de Bitcoin. Así que todo ese miedo que hubo en el pasado, durante muchos años además, porque esto era un miedo recurrente, que yo creo que está desde el 2018, que la gente siempre periódicamente decía, ya van a devolver dentro de 3 meses las monedas de Mt. Gox y esto va a desplomarse, porque van a salir un montón y van a vender y no sé qué. Eso era un discurso recurrente. Luego pasaba ese tiempo, pasaba esos 3 meses, la gente se olvidaba porque no los devolvían y volvíamos a, dentro de 5 meses después, volvían a decir, ya van a devolver lo de Mt. Gox y el mercado se va a desplomar. Bueno, pues ese miedo recurrente, que no tenía ningún sentido y que ya explicamos en su momento, porque no todo el mundo iba a vender, evidentemente. Mucha gente de los que estaban en Mt. Gox son gente que está desde antes de 2014 en el mercado, por lo tanto saben lo que es Bitcoin desde muy al principio. La mayoría de esas personas entendían un poco lo que era, si no, no se hubieran metido en aquella época cuando todavía era todo totalmente desconocido y no había casi información. No son de los que vayan a vender, pero fijaros las cosas, es que igual ni siquiera llegan al mercado esos Bitcoin porque se los compran por fuera otra empresa antes de que se los devuelvan, que es lo que estaba buscando esta empresa. Ya veis que se buscan diferentes maneras de adquirir Bitcoin como sea, emitiendo deuda, vendiendo acciones propias y ahora esta nueva idea que es comprar las reclamaciones de los que tienen derechos de reclamación eh, sobre bitcoins que han sido robados o han sido, no sé, en este caso los de Mt. Gox, ¿no? Que ya tienen un juicio con una resolución y que se van a devolver seguro. Entonces esta empresa trata de adquirir esos bitcoins. Vamos a leer la noticia para que lo entendamos. Stripe dijo que busca adquirir 75.000 Bitcoin de las reclamaciones relacionadas con Mt. Gox para comprar la criptomoneda con descuento. Es que encima eso, quieren comprarla con descuento porque le van a pagar a los que tienen esos derechos por sus derechos, pero les van a pagar menos de lo que vale Bitcoin, claro, porque vas a cobrar ahora y el que te compra los derechos, que es esa empresa que se llama Stripe, no sabe cuándo los va a comprar, no sabe cuándo los va a cobrar, sabe que se los van a dar esos Bitcoin, que se los van a dar en el futuro. Hay ciertas fechas, pero muchas veces ha habido fechas en el caso de Mt. Gox y después se ha pasado de esa fecha en adelante y no se han devuelto todavía. Por lo tanto, está cogiendo un activo que no sabe cuándo se lo van a dar y por lo tanto el que lo vende, por tener el dinero ya y poder tener su propio Bitcoin si quiere ya, pues quizás esté dispuesto a venderlo por un 15% menos, un 20% menos, con lo cual eso que saca, eso que gana de comprar Bitcoin en lugar del precio que está en el mercado, un 20% más barato. ¿Vale? Así que eso es lo que va a hacer esta empresa Stripe. La compañía afirmó que comprar las reclamaciones le permitiría adquirir Bitcoin a un descuento y aumentar su ratio de Bitcoin por acción antes de su planeada fusión inversa con Asset Entities, que se espera completar a mediados de este año. Stripe no ha revelado ninguna tenencia de Bitcoin, pero afirma que enfrentará menos restricciones para comprar Bitcoin que las empresas que salen a bolsa a través de fusiones con empresas de adquisición de propósito especial. O sea que tiene pensado seguramente en el futuro incluso adquirir más. Stripe indicó que necesitaría la aprobación de los accionistas para perseguir las reclamaciones de Mt. Gox. La compañía dijo que planea presentar un documento ante la Comisión de Valores para detallar los términos completos de la transacción propuesta. Luego se enviaría una declaración de representación a los accionistas para obtener su aprobación. Stripe necesitaría obtener la aprobación de los accionistas relativamente pronto, ya que se espera que Mt. Gox pague completamente a sus acreedores para el 31 de octubre. O sea, en teoría va a pagar el 31 de octubre. Los que tienen esos derechos, o sea, los que tenían bitcoins en Mt. Gox y tienen derecho a cobrar ahora,
esas reclamaciones, podrían venderlos antes de ese 31 de octubre y eso es lo que está buscando esta empresa Stripe, hacerles una oferta por esos derechos, pagándoles menos de lo que está cotizando ahora Bitcoin para ver si alguno quiere venderlos. Evidentemente el que no quiera venderlos no los va a vender y ya veremos a ver cuántos Bitcoin adquiere esta empresa, pero si no los vende, pues puede ser por dos motivos, o porque estas personas piensan quedárselos o porque estas personas piensan esperar hasta el 31 de octubre porque piensan que Bitcoin en esa fecha va a estar igual o mejor que ahora. Porque si esas personas que tienen esos derechos pensasen que Bitcoin va a bajar, pues igual lo vendían ahora. O si pensasen venderlo el 31 de octubre, pues igual piensan, bueno, pues tengo el dinero ya desde ahora, aunque sea un 20% menos. No lo sé. Hay varias opciones, pero bueno, la intención es hacerse con Bitcoin. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más ideas creativas para hacerse con los Bitcoin. Esta es otra más de las que están saliendo, ¿no? Aparte de la que lidera el mercado, que es la propuesta por MicroStrategy, que es captar dinero del mercado de deuda y con esa deuda comprar Bitcoin, sabiendo que a largo plazo es un activo que se va a revalorizar contra el dinero fiat. Bien, esa es una de las noticias que quería contar. La otra es esta. Thumb Apps Media aumenta su stock a 500 millones de dólares para impulsar el impulso, valga la redundancia, está traducida literalmente la página de inglés, del tesoro de Bitcoin. O sea que quieren comprar 500 millones de dólares en Bitcoin. Habían emitido solamente 200, lo ha aumentado a 500, nos dice aquí en la noticia. Y bueno, el dinero se supone que tiene doble misión: expandir su plataforma de branding en redes sociales y aumentar su cartera de Bitcoin. Supongo yo que la mayoría será para comprar Bitcoin. Y por último, la última noticia que iba a comentar hoy es esta. Property Market Group aceptará Bitcoin para compra de condominios en Florida. ¿Vale? Así que, fijaros, ya hay sitios donde se puede pagar pisos con Bitcoin. También en Dubái se puede comprar pisos con Bitcoin, ¿vale? O sea que ya no es algo menor. O sea, ya empresas grandes están aceptando directamente Bitcoin para vender, ¿no? Ayer veíamos unas cuantas noticias también que nos estaban más o menos indicando hacia dónde nos dirigimos. Bien, dicho esto, pues ya vamos con el mercado, que lo tenemos, pues ha subido por encima de los 106.133, aunque ya veis que la vela ahora mismo es negativa, se está dando un poco la vuelta. Como decimos, por técnico, una corrección no le vendría mal, pero por fundamentales, siguiendo todas esas noticias positivas que tenemos. Por cierto, se me ha olvidado comentar, otra más, que no la tengo aquí sacada la noticia, pero que la he leído a la mañana y ahora me acabo de acordar. Texas puede que esté hoy votando si admite reservas de Bitcoin para el Estado. O sea, si puede comprar reservas para el Estado hoy. Con lo cual también sería otro paso muy importante, porque Texas es uno de los estados también más importantes de Estados Unidos, o sea, de los que más capacidad financiera tiene, con lo cual también sería otro buen fundamental ahí, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos también a eso y en cuanto sepa algo, pues lo comento o lo retuiteo. Bien, pues dicho esto, lo que os comento, el mercado está en una disyuntiva, porque tiene que decidir o corregir por técnico, porque ahora mismo está todo sobrecomprado en el corto plazo y con una subida muy vertical, o seguir a los fundamentales. Tenemos las bolsas que pueden corregir también. Este es el gráfico del SP500 y la verdad es que estas últimas dos velas amagan a corrección, y si caemos un 4%, un 5%, pues me extrañaría que Bitcoin no corrigiese algo, aunque sea lo mínimo, ¿no? Pero bueno, como digo, los fundamentales siguen siendo muy positivos y eso pesa bastante todavía en Bitcoin. Así que veremos si se desencadena una corrección o no. En todo caso de desencadenarse, sería buen momento de comprar, evidentemente. Cualquier corrección aprovecharía. Pero si nos fijamos en los fundamentales y dónde está ahora mismo el precio, pues a nada que peguemos un impulso rompemos los máximos, porque ya casi los hemos tocado en el día de hoy. De hecho, pues en cuerpo de vela, si cierra donde ha estado hoy de máximo, sería el mayor cierre semanal, o sea, perdón, diario y de vela de la historia de Bitcoin. Bueno, yo creo que ayer fue el mayor cierre
de precio de vela de Bitcoin, en el 106.396, porque aunque ha estado por encima de eso, siempre han sido mechas, ¿no? Pero bueno, el máximo fue 109.588 y hoy hemos marcado 107.985, o sea que estamos ya a tiro de piedra, como digo, de los máximos. En cualquier momento podría saltar esos máximos al alza y tener una subida como mínimo hacia la zona de los 114.000. Ahí sí que yo creo que ya, si no hemos corregido en ningún momento antes de tocar ese precio, ahí ya debería corregir algo, porque al final el mercado no puede subir ininterrumpidamente, tiene que tener pequeñas pausas, aunque sea como estas que hemos tenido aquí, de varios días en la misma zona, pero no puede subir indefinidamente de forma vertical, ¿no? Aún así, como digo, los fundamentales son muy fuertes y eso nos tiene que hacer ser optimistas para el medio y largo plazo, pero en el corto plazo, pues bueno, pues cualquier corrección que haya sería de aprovechar y puede haberla, ¿no? Vamos a ver los diferentes gráficos. El gráfico semanal, por ejemplo, está ahí justo en la resistencia. Si terminamos la semana por encima de esa resistencia, claramente nos iremos hacia arriba. Tenemos un objetivo en esta línea verde que tenemos marcada aquí, que para finales de este año esta línea verde nos daría un objetivo muy alto. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que tocará por esta zona de por aquí a mediados de año y después es posible que bajemos otra vez hacia la línea roja, pero en principio la verdad es que pinta bastante bien el gráfico semanal. Y en el gráfico horario, pues como veis hemos superado la resistencia de los 106.133, estamos retrocediendo un poquito a buscar apoyo en esa zona. Si la aguanta esa zona, volveremos a subir. Si no la aguanta, volveremos a caer hacia la línea roja, que más o menos podría pasar por los 104.300 en las próximas horas, porque daros cuenta que esta línea va subiendo y en las próximas horas, pues tranquilamente podría tocar esta línea aquí en 104.400. Veremos a ver hacia dónde nos dirigimos. Este sería un punto clave, porque puede ser un punto en el que el precio rebote o un punto en el que si se pierde tengamos una corrección fuerte. Es lo mismo que el otro día. Aquí es una zona en la que no está mal comprar, sabes que te puedes comer una caída si la pierde, pero sabes también que puede rebotar en el corto plazo. Entonces, compras parcialmente en esta zona. Si cae a niveles inferiores, pues vas acumulando un poquito más de la posición que puedas coger. Y si no, pues te aprovechas de la ganancia con lo que has comprado en esta zona. Y aquí sería una jugada similar. Comprar aquí un poco solamente. Si rebota, te aprovechas. Si no rebota, como has comprado un poco, vuelves a acumular en 101.600. Y si cae de 101.600, vuelves a acumular un poquito más. Esa sería un poquito lo que yo haría, vamos. He comentado así un poco de más corto plazo porque la gente el otro día resulta que leí en los comentarios del vídeo que hay gente que está haciendo operaciones en el corto plazo. Yo no me suelo centrar en eso porque yo lo que quiero es que el 100% de las personas que siguen el canal ganen dinero. Y yo sé que si la gente empieza a operar muy en corto plazo, el 90% va a perder dinero. Yo sé que el otro 10% va a ganar, pero es que no merece la pena dejar atrás al otro 90% porque un 10% gane. Entonces, no sé muy bien cómo tratar este asunto. La gente se toma los análisis que hago para hacer trading. Bueno, no lo sé. Yo los análisis que hago son más bien para que la gente acumule cuando hay esas correcciones. Y ya digo, pues no sé muy bien cómo enfocar esto porque no quiero que la gente se meta a hacer trading sin saber porque la gente al final tiende a arriesgar más. Porque le sale una bien o dos bien y ya dice, bueno, pues la siguiente meto el doble o el triple o me apalanco más y al final llega el momento en el que el mercado se comporta como no esperas, porque siempre hay algún momento en el que el mercado se comporta como no esperas. Tú siempre crees que vas a estar en lo cierto, pero hay alguna vez que no lo estás. Solamente con que una vez no lo estés y hayas tomado más riesgos del que deberías, pues puedes perder todo y arruinas todo lo que habías estado haciendo durante años, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo, ya digo, cómo enfocar ese asunto para que la gente sea prudente. Yo creo que algunos no deberían meterse nunca en eso, otros quizás deberían probar con una pequeña cantidad si son capaces de seguir el día a día y si son capaces de tener una mentalidad lo suficientemente fuerte para no arriesgar más de la cuenta.
pero claro, es muy difícil. Al final, como digo, si el objetivo del canal es que el 100% de las personas ganen, tiene que ser la filosofía del canal. Y el resto, pues ya digo, son probaturas que en todo caso de hacerse, tiene que hacerse con una cantidad muy pequeña de la cartera y que no nos perjudique en el largo plazo, ¿no? Pues si arriesgas un 5% de la cartera y lo pierdes, pues con el otro 95%, solo con que te suba un 6% la cartera, ya recuperas esa pérdida del 5% que hayas podido hacer, ¿no? Tiene que ser algo así para que no, pues para que la gente no pierda dinero, sino, ¿no? En el largo plazo. Bueno, sin más, era un comentario por decir algo, ya que vi esos comentarios en el vídeo el otro día de gente que estaba haciendo operaciones de futuros, etcétera, ¿no? Sin más. Vamos ya con las altcoins, vamos con la dominancia. La dominancia está en el 64,03, muy bien, otra vez. Como veis, tampoco, o sea, ya en cuanto cayó un poquito la dominancia, ya estaban los que están con las altcoins, como que ya las altcoins al season, Ethereum a 10.000, no sé qué, bueno, pues no, o sea, no. Quedaros con los fundamentales. Los fundamentales de las altcoins os van a decir que no están para ningún rally espectacular ni ninguna all season. Los fundamentales nos dicen que las altcoins están utilizando lo mismo que hace 4 años. Entonces eso no es como para que marquen ningún máximo ni nada. Para que marquen máximos la cosa tiene que evolucionar. Y se tiene que utilizar más la blockchain y tienen que ganar más comisiones en esas blockchains. Si no se ganan más comisiones, no tiene ningún sentido que el precio del token suba. Porque se utilizan básicamente para pagar comisiones. O sea, por mucho que te digan, no, pero es que se utilizan para contratos inteligentes, ya, pero ¿para qué se utilizan? Para pagar la comisión del contrato inteligente. No, pero es que se utilizan para no sé qué. No, se utilizan para pagar la comisión de eso. O sea, se utilizan básicamente para comisiones y si no se hacen comisiones, pues no se necesita, porque no se utilizan. No sé si me entendéis, o sea, y hay redes que se pueden utilizar sin token. Hay una red de Ripple que utilizan los bancos que se utilizan sin token. No necesitas XRP, por ejemplo. O sea que no es necesario los tokens en la mayoría de los casos. Y encima en muchos se utilizan muy poco. Se utilizan solo para comisiones y las comisiones no han crecido. De hecho, han disminuido desde 2021 porque hay tanta competencia que todos intentan hacer que su red valga más barato. Y como son las mismas operaciones las que se hacen desde hace 4 años y encima pagas menos, estás generando menos. Por lo cual no hay ningún motivo para que los precios suban. La gente se cree que los precios suben por arte de magia. El otro día decía uno que lo que vendan de Bitcoin va a ir a las altcoins. ¿Por qué va a ir a las altcoins si no tienen ningún fundamental que lo sustente? Irán a las altcoins si tiene algún sentido. Si las altcoins estuviesen creciendo y estuviesen generando más comisiones, pero si no, ¿para qué van a ir a las altcoins? ¿Y para qué van a ir a las altcoins los que hayan hecho ganancias con Bitcoin, supuestamente, si hay alguno que quisiera hacer eso? ¿Para qué irían a las altcoins si pueden comprar acciones de empresas que están comprando Bitcoin que están subiendo más que las altcoins? Como Metaplanet o como la que el otro día subió un 350%, nada más comprar Bitcoin, que comentamos aquí, o como MicroStrategy. ¿Para qué vas a comprar una altcoin que no tiene ningún fundamental cuando puedes comprar esas empresas que tienen detrás Bitcoin, que se están apalancando en Bitcoin y que tienen potencial de subir o de tener movimientos más bruscos, con lo cual ya puedes especular con eso en lugar de con una altcoin que no tiene ningún fundamental detrás? ¿Para qué vas a meterlo en una altcoin teniendo esas empresas que cada vez son más? No tiene ningún sentido. ¿Vale? Lo que pasa es que se creen que las cosas se repiten en el tiempo porque sí, pero porque sí no. Cuando subían los ciclos anteriores era porque las expectativas de esas altcoins era que iban a crecer mucho y que iba a haber mucha actividad y que iban a tener muchas comisiones en la red. Y que ese token iba a ser valioso porque se iba a utilizar mucho para comisiones. Pero si no se utiliza, no tiene ningún sentido que compres esa altcoin, nada más que especulativo en el corto plazo cuando ha habido una sobreventa brutal para sacarle un 20, 30, 40% y ya. Pero no hay ninguna esperanza en que la mayoría de ellas lleguen a sus máximos o los superen. Quizás alguna sí, puntualmente, la que gane la narrativa entre todas ellas, pero ni siquiera vas a saber cuál es. Para cuando te enteres ya está, ya ha subido todo lo que tiene que subir, ¿no?
Bueno, pues aquí otra vez ya vemos ese movimiento de recuperación de la dominancia. Y como digo, sí que es verdad que van a estar activas las altcoins. Seguramente cuando pegue un subido en Bitcoin volverán a tener otro pequeño rally las altcoins. Pero olvidaros de los precios de ciclos anteriores y de cosas raras, ¿no? Porque no hay fundamentales detrás, ya os digo. Bien, repaso general. AAVE cae un 0,78% hoy, pero viene de 2 días de subida muy interesantes, así que no está mal ese comportamiento. Cardano sí que tiene un comportamiento bastante deficiente y está en los mínimos y de momento no rebota apenas. La moneda de Bitget estos días venía bastante bien y hoy repite. De momento pues ha mejorado bastante estos últimos días. Vamos a ver si es capaz de ir hacia la zona de 5.800, que es la siguiente resistencia. BNB también más o menos bien en el día de hoy. Ha tenido una subida durante el día y ahora ya no sube tanto. No sé si habrá sacado algún nuevo airdrop o lo que sea, porque suele sacar muy a menudo últimamente y suele notarse en la cotización. Y esta subida pues me hace sospechar que igual hay algo. No me he enterado yo de momento, por eso no os he comentado. En cuanto me entere os lo comento. Ethereum 0,76% de subida. Bueno, ya veis que ha corregido, se estabiliza un poquito en esta zona. Bueno, le va a costar mucho volver a subir, le va a costar mucho pasar este nivel de los 0,02574 si es que lo pasa. Y lo más probable es que si el mercado corrige, pues se vaya hacia esa línea roja, ¿no? ¿Qué más? Bueno, MicroStrategy ayer muy bien, 416,92 ya. Resistencia en 442, que se superará cuando superemos los máximos. Como ya os dije, el precio de MicroStrategy está ya más en línea con la cantidad de Bitcoin que tiene. O sea que muy bien ahora, porque ya el precio no está sobrevalorado como estaba en esta época de aquí en noviembre del año pasado. Ahora está a un precio justo y está muy bien que sea así. Solana 0,15% arriba. Bueno, está en una zona de soporte, pero podría caer un poquito más hacia 15.200 y a partir de ahí pues en teoría debería rebotar. XRP repitiendo, pero ya veis que poco a poco va perdiendo terreno con respecto a Bitcoin y en cuanto pierda este nivel nos vamos al 2087 y de ahí pues si pierde esa zona ya tiene una caída bastante dura hasta la zona de 1580. Y nada más, no hay mucho más que añadir aquí. Lo dejamos aquí el vídeo con Bitcoin en 106.290. Ya digo, en estas últimas horas está corrigiendo un poquito, pero ha llegado a alcanzar casi 108.000. Y nada, lo único es eso, vigilar un poquito qué es lo que hace la bolsa, ver si nos contagia o no nos contagia. Es posible que sí, porque técnicamente ahora mismo pues he leído por ahí que hay muchos largos, entonces el mercado de vez en cuando suele intentar romper los stops de esa gente que está ahora sobreapalancada en largo y puede ser un momento propicio si la bolsa cae para llevarlo un poco hacia abajo, hacer un movimiento brusco a la baja con una mecha muy abajo para romper todos esos stops y luego inmediatamente después lanzarse para arriba. Si hay ese movimiento, como os lo he dicho, será muy brusco. No será una cosa de que caiga y se tire ahí 8 días abajo. No. Si cae va a ser muy brusco, un día con una mecha muy fuerte abajo y con una recuperación muy rápida después, porque el mercado está para subir por fundamentales, entonces esto solo sería un movimiento técnico y el que no esté atento pues seguramente se le escapará y volverá a rebotar con mucha fuerza otra vez, porque esta zona de los 106.133, si no la rompemos inmediatamente ahora, en las próximas 2-3 semanas la va a romper y va a consolidar por encima de esa zona muy probablemente, porque los fundamentales son muy claros. Nos están diciendo claramente que hay entidades muy importantes que están entrando y todo el mundo quiere comprar de alguna manera o de otra Bitcoin. Se están buscando cualquier alternativa, incluso esta que hemos visto ahora de comprar deudas de Bitcoin, ¿no? A gente que está para recibir esas compensaciones de exchange fallidos como MTGOX, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.
esplendor por oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada Alvin su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada Alvin su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día que todo es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del